Desde hace varias semanas, Europa está viviendo un rebrote respecto de coronavirus. Por supuesto que las aperturas que se vieron allí en la época estival han generado muchísimo más movimiento de gente, circulación, y ya se sabe desde el inicio mismo de que la Organización Mundial de la Salud haya declarado la pandemia por el coronavirus. Sabemos, decía, que el virus circula cuanto más circulación de gente hay. Por supuesto, a partir de esto es que se dan los rebrotes. En particular nos vamos a referir a Francia, que ha tenido miles de casos contados en los últimos días y en donde se está dando entonces, como aquí de alguna manera, la puja entre aquellos desde el gobierno que pretenden restringir, por supuesto, ciertas actividades para evitar la circulación viral y otros sectores, otros grupos sociales que pretenden seguir con una cierta normalidad para convivir con el virus de esa manera, más allá del número de contagios. Y en el medio, el sistema sanitario, que aquí o en cualquier lugar del mundo, a medida que va sumando pacientes, por supuesto, se pone cada vez más en riesgo. En esta dicotomía están allí, y nosotros desde aquí, desde Próspera Mañana, tenemos el lujo de tener para conversar sobre esto con más detalle, de estar con Eduardo Febro, que es periodista, corresponsal en París y en Francia del diario Página 12. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Gabriel Próspero lo saluda. Buen día, buenas tardes para usted. Buenos días a todos. Efectivamente, como usted lo describe, estamos en una situación ambivalente, con casos de infecciones que aumentan cada semana, con porcentajes de test que también prueban el despliegue de la infección. Y por otro lado, el gobierno que intenta navegar entre esas dos aguas. En primer lugar, evitar una crisis sanitaria, es decir, la saturación de los hospitales, y al mismo tiempo mantener una apariencia de funcionamiento de la economía, porque la crisis social que se avecina y ya está presente, mejor dicho, es bastante impactante. Entonces estamos en esa contradicción. En el medio está el circo de charlatanes, que es común un poco a todas las sociedades del mundo con respecto al coronavirus, ¿no es cierto? Como que ya pasó, que no mata a nadie, que las máscaras no sirven, que el confinamiento es una mentira. Y bueno, esa realidad, y la otra realidad, que es la tercera, es evidentemente la situación en los hospitales. Basta con darse una vueltita por un par de hospitales de París, pasar una noche en el servicio de urgencias y veremos en qué situación extrema se encuentran los médicos y los enfermeros. Esos son los tres planos, efectivamente, de la crisis sanitaria tal como se da en este momento aquí en Europa, en Francia. ¿Cómo está conformado el sistema sanitario francés? ¿En su mayoría es estatal? ¿Son servicios privados? No, es un sistema del Estado muy generoso. Se reembolsan los tratamientos médicos, las operaciones y las visitas médicas y los remedios a través de la seguridad social. Lo que pasa es que es un sistema muy golpeado, particularmente en los hospitales, porque empezó una suerte de proceso escondido de privatización, de cierre de servicios, de despidos de médicos, y por supuesto, cuando viene esta crisis, los hospitales, tal como fueron reconfigurados en los últimos 15, 20 años, no estaban preparados para recibirlas, para hacer frente a tremendo flujo de enfermos y de pacientes. Pero sigue siendo hoy el sistema social más generoso de Europa, no hay duda de ello. En su última nota publicada en Página 12, Eduardo, usted establece que ha habido cierre en los últimos días, o que se pretende, de gimnasios, clubes, bares, ferias, salones, en fin, evidentemente se está de alguna manera restringiendo fuertemente, usted me lo dirá, la vida social parisina, ¿es así? Sí, efectivamente, el gobierno y la municipalidad de París, la señora Ana Hidalgo, la intendenta, tomaron la decisión de cerrar los bares, piscinas, clubes, en fin, todo lo que expone así a mucho público durante 15 días. Dejan los restaurantes abiertos con unos protocolos de seguridad mucho más importantes y con una medida que puede sonar ridícula, de pronto lo es, y que ya ha generado un gigantesco debate, es que las personas que van a comer a los restaurantes, los grupos están restringidos, no más de 4, pero deben dejar sus datos personales. Con lo cual eso implica que otra vez estamos regalando nuestra identidad, y ahí en ese
específico detalle de la medida hay mucha polémica. Por lo demás, la medida va a durar 15 días, porque el gobierno está, como está escrito en la nota, con el gobierno, las autoridades municipales, están con una brújula, viendo qué pasa y hacia dónde hay que ir. Y como se sabía que ahora, después del verano un poco calmo, ¿no es cierto?, se venía una segunda ola. Este es el impacto de la segunda ola, y estos 15 días sirven primero para medirla y en segundo lugar para evitar que esa segunda ola provoque a su vez una tercera ola. ¿En cuántos casos estamos por día, más o menos? Estamos entre aproximadamente unos 7.000 y con un pico el más alto hace 2 días, 17.000. Ese es el caso, ese es el porcentaje. Por supuesto, no hay una cantidad de muertos tan abrumadora como fue en el mes de marzo, abril, hasta el mes de mayo. Los muertos son muy pocos, estamos entre unos 40 y 70 muertos por día, si se puede decir poco, pero bueno, esa es la cifra. Porque la infección toca a los más jóvenes, las personas de más edad ya se cuidan muchísimo más que al principio, las toman menos desprevenidas, hay más experiencia en la forma de tratar los síntomas inmediatamente, y eso hace que no haya tantos muertos. Lo que sí, ya los hospitales superaron lo que se llama en un umbral de saturación, que a partir del 30% de ocupación de camas suplementarias empiezan a estar saturados. Porque no hay que olvidar, y a veces en los debates la gente se olvida, de que los hospitales no solo atienden enfermos del COVID, sino todo tipo de enfermos, y que una afluencia de más del 30 o 40% de enfermos implica que el hospital está en sobrecarga de ese porcentaje. Estamos hablando con Eduardo Febro, periodista. Está en París, es corresponsal del diario Página 12 en Francia. Eduardo, ¿cómo se está discutiendo la pospandemia en Francia, sobre todo teniendo en cuenta el golpe económico que ha sufrido el país? Bueno, la pospandemia es una metáfora, porque la pandemia está acá y seguirá acá y allá en todas partes por un buen rato. No hay ninguna posibilidad de conjeturar por el momento, en lo inmediato, una pospandemia. Se habla de 2 años, 2 años y medio, tal vez 3, pero los gobiernos, sea el argentino, el francés, cualquiera, están navegando según lo que ven enfrente con la tormenta. Están enfrentados a varias temporalidades, en realidad, lo inmediato, el mediano plazo, y después qué van a hacer más tarde. Hay una incertidumbre generalizada en todas partes del mundo, incluso a pesar de la exhibición charlatanista de Trump, ¿no es cierto? Nada está controlado. La idea de pospandemia más bien giraba la ilusión de que fuera un mundo diferente, pero evidentemente sabemos que no será así. Por último, Eduardo, la imagen de Emmanuel Macron, ¿cómo está en este momento? Pisando como parámetro, por ejemplo, los relevamientos, los sondeos que hay sobre Jair Bolsonaro en el Brasil, que al principio de la pandemia, con su dejar hacer, dejar pasar, había caído notablemente en su imagen política, y que con el paso de los meses, con ese mismo dejar hacer y dejar pasar, ha elevado su imagen política, que hoy está llegando al 40%. ¿Cómo es la imagen de Emmanuel Macron en función de la pandemia? Bueno, no se podría comparar a un charlatán, un payaso como el señor Bolsonaro, que dejó morir decenas de miles de personas en su país con un Estado que trató de impedirlo, ¿no es cierto? La imagen del presidente Macron es más o menos como la imagen de todos los jefes de Estado del mundo que tuvieron que hacerle frente a esta pandemia, con algunos casos especiales como es en Alemania. Está degradada, pero más por mal humor y por algunas medidas que ha ido tomando antes, ¿no es cierto?, como la reforma de las jubilaciones y esas cosas, que por su acción política precisa. El gobierno sabe esa negatividad, tiene que preparar las elecciones de dentro de 2 años, y está apretado, y llega así a un 35, 38%, a veces tiene un pico más, un pico menos. No es un momento agradable para ningún jefe de Estado o de gobierno que esté al frente de un gobierno hoy. Efectivamente es una situación muy, muy incómoda y además trágica. El caso de Bolsonaro y la sociedad brasileña ya es otra historia, ¿no es cierto? Aquí no se aceptó, se hubiese podido hacer, pero en todo caso, principalmente en Europa, no se aceptó que la gente muriera para salvar la economía. Se busca hoy un compromiso, digamos, entre una cosa y la otra. Vamos aquí por más de 30.000 muertos. Pero
evidentemente creo que ningún dirigente político o dirigente política en el mundo se salva hoy de tener opiniones contrarias y sobre todo una poderosa corriente de mal humor. Eduardo Febro, desde País, desde ya el agradecimiento por su generosidad, por brindarnos estos minutos y bueno, como todos, por favor cuídese, así tenemos otro contacto muy prontamente para hablar seguramente de noticias más venturosas desde aquel país tan referencial para nosotros los argentinos. A ustedes muchas gracias por esta conversación.